Bueno, primero que todo quiero agradecer al Grupo de Derecho Internacional por la organización de este seminario, aunque presente solo contamos por ahora con dos de los integrantes del comité organizador, que son José Manuel y Wilfredo. Pues quería agradecer porque en todo caso ha sido un esfuerzo que he visto que han tenido que sufrirlo fuertemente. Y así como decía Marcelo, pues por cuestiones de tiempo es raro cómo terminó desenvolviéndose el panel, porque las presentaciones de él y mía por cuestión temática debían ir primero. Son un poco más teóricas, lo que expusieron Mariana y Natalia eran más al caso, y seguramente si se hubiesen quedado hasta más tarde hubiéramos podido articular nuestras presentaciones aplicándose a este par de casos. Habiendo dicho eso, y el último comentario preliminar es, hay una cosa que me ha gustado mucho de este panel, y es, hemos hecho, o por lo menos mis compañeros hasta el momento han hecho una cosa que no se ha hecho en el resto del seminario, y es buscar salvavidas para el Estado. A lo largo de los 2 días nos hemos cuestionado, el proceso de negociación está errado, en los casos hemos metido las patas, somos corruptos, no podemos aplicar las clean hands. Todo esto ha salido a lo largo del seminario, pero nunca hemos buscado propuestas para defender en lo que se nos viene. Y de eso viene un poco mi presentación junto con las que ya ocurrieron. Actualmente yo estoy desarrollando un proyecto de investigación que consiste en buscar un juego de herramientas que sea aplicable o útil a la hora de defender al Estado colombiano frente a los tribunales internacionales de arbitramiento en materias de inversión. Y hasta el momento he encontrado diferentes herramientas como son el argumento de la buena fe, una modificación de lo que ha sido el argumento del estado de necesidad, por ejemplo, en el caso de los casos que ha habido en contra de Argentina, y dos de los que les voy a presentar hoy de una manera muy corta, pues porque entre Paola y Natalia supieron comerse el tema de hoy que yo iba a presentar. ¿Cuáles son? Primero, el tema de la debida diligencia por parte del inversionista extranjero, y segundo, el tema de la integración sistémica, y si se quiere ir un poco más allá, el tema de la heterarquía normativa para desdibujar esta relación jerárquica, como ya muy bien Pau nos ha ilustrado que no se puede hablar así, entre derecho internacional y derecho interno. En ese entendido así se va a dividir mi presentación. Para empezar voy a hablarles de cómo la debida diligencia por parte del inversionista extranjero puede ser entendida como una causal o un argumento que pueda utilizar el Estado en estos arbitramentos. Y para eso hay que distinguir dos cosas. La debida diligencia se puede ver ya sea como una obligación autónoma por parte del inversionista extranjero o como una obligación de derecho internacional o incluso dentro del derecho nacional. Para ello entonces empecemos por cómo se puede entender como una obligación autónoma. Para empezar, sabemos que tenemos el código de conducta del modelo de la OCDE, al cual los inversionistas se pueden acoger voluntariamente, pero más allá de ese código que es voluntario, hay otra cosa que es la Lex Artis, que era lo que Natalia nos comentaba. El inversionista extranjero, antes de realizar cualquier tipo de operación, debe estar seguro que su operación va a estar cubierta o que va a tener que asumir una serie de riesgos. Y esto precisamente es lo que nos ha planteado Koskeniemi como el principio de debida diligencia, y él lo ha entendido como una técnica de proceduralización para la toma de decisiones y para la gestión de riesgos ante la toma de decisiones. ¿En qué consiste esta gestión de riesgos? Primero, en identificar, prevenir, mitigar y responsabilizarse por sus decisiones. ¿Qué podríamos entender entonces que sería la gestión de riesgos en los casos que ya hemos tenido y de los inversionistas que vienen a Colombia? Para empezar, tener previsibilidad de su inversión y de los riesgos que van a asumir. ¿Y en qué se traduce eso? Por lo menos conocer la legislación y la constitución bajo la cual se van a regir. En especial si en el caso colombiano el artículo 4 de la constitución es clara al decir que tanto nacionales como extranjeros tienen que acatar la constitución nacional, y pues la constitución, de acuerdo a este mismo artículo 4, es norma de normas. Esto quiere decir que deben prever que hay ciertos bienes jurídicos constitucionales que van a ser protegidos a como de lugar sin importar determinados intereses concurrentes. Por ejemplo, los bienes jurídicos relacionados con la protección de la riqueza biodiversa, ¿cierto? Otro bien jurídico importante, la consulta previa. Y acá voy a hacer una cuñita adicional con un tema que no planeaba incluir, pero debido a que voy a agilizar la presentación porque ya
se ha debatido bastante sobre el tema es cómo la consulta previa podría ser tenida en cuenta también como un deber por parte del inversionista extranjero. Yo sé, ustedes estarán pensando, la consulta previa es un deber por parte del Estado y el convenio de la OIT lo establece y reconoce de esa manera. Pero si lo metemos dentro de esta lógica de la gestión de riesgos de la inversión, pues perfectamente el inversionista extranjero podría tomar la consulta previa como un acto previsivo de su inversión. Si antes de que el Estado desarrolle su consulta previa frente a las comunidades indígenas, él hace una consulta previa preliminar, pues podría estar, entre comillas, lavándose las manos respecto de lo que podría venir. Y digamos que en la aplicación práctica fue un poco lo que trató de hacer Cosigo y Toby Mining en el caso, porque ellos dijeron, vamos a hacer una consulta previa, vamos a adelantar una consulta previa con las comunidades, vamos a preguntarles si están de acuerdo, si no, pero en este caso en particular, pues esa consulta previa por parte del inversionista se vio viciada por múltiples actos de corrupción, entre ellos 3 argumentos que ya se han utilizado en foros internacionales, como fue en el caso de Silver Mining versus Bolivia, que son el consentimiento general es relativo, la fabricación del consentimiento no es posible y finalmente es necesario acatarse a las normas de la legislación nacional para poder proceder con la consulta previa. Ahora, pasando al otro tema o a la otra perspectiva desde la cual podríamos ver el tema de la debida diligencia por parte del inversionista extranjero, como obligaciones internacionales o nacionales. Ya en un panel anterior hacían referencia a los principios Ruggie, que dentro de ellos hay uno relacionado con hacer la debida diligencia cuando se vean involucrados derechos humanos, como sería por ejemplo el caso de la subsistencia de comunidades indígenas, pero también en este caso aplicaría nuevamente el tema del artículo 4 de la Constitución Nacional. Ellos están obligados necesariamente a acatarse a la legislación nacional. Y aquí traigo a colación un ejemplo de experiencia comparada, y es el caso de Ross Anderson versus Costa Rica. En esta situación, el Tribunal de Arbitramiento, que curiosamente fue presidido por Sandra Morelli, alegó que era necesario, pues más bien, falló, morigeró la decisión en favor del Estado al hacer referencia a que la Constitución y que incluso el Tratado Internacional decía que la inversión debía ser de acuerdo a la legislación nacional. Y para ello era necesario que el inversionista extranjero tuviese algunas precauciones previas, que es lo que hemos entendido como debida diligencia. Eso con relación a la debida diligencia. Es decir, podemos entenderlo de 2 maneras, pero en todo caso se puede ver que podría ser considerado como un argumento fuerte en términos de obligaciones por parte del inversionista, aun cuando se debate la naturaleza jurídica que tiene no quiero llamarlo sujeto, sino este actor o este agente del derecho internacional, si es entendido como sujeto o como actor o como objeto del derecho internacional. En cualquier caso podría exigírsele una conducta razonable y sensata frente a cómo realizar la inversión y frente a las responsabilidades que tendría respecto del Estado. Pasando al segundo tema, a la segunda herramienta, cambiamos de esfera, ya no estamos hablando únicamente del inversionista extranjero, ahora vamos arriba, lo que debe hacer el árbitro internacional o lo que le podemos pedir al árbitro internacional que haga, y es que dejar de entender, o más bien superar el derecho internacional fragmentado, es decir, buscar formas de articular las diferentes obligaciones internacionales, y era lo que Paola decía o anticipaba que yo iba a hablar, y era la integración sistémica. La integración sistémica es un principio interpretativo que ha sido desarrollado principalmente por la Comisión International Law Association y en particular por Martí Koskeniemi, en donde reconoce, partiendo de la fragmentación, que hay diferentes órdenes jurídicos que deben articularse y que no necesariamente ninguno de los dos tiene una priorización o una jerarquía mayor respecto al otro. ¿Por qué? Pues partiendo de la base que todos los órdenes jurídicos que surgen en el derecho internacional por lo menos tienen un mismo punto de origen con relación a su validez. Claro, ustedes estarán pensando,
pues no todos tienen el mismo punto de origen de validez, o sea, unos son los tratados, otros son las normas consuetudinarias, pero por lo general cuando hablamos de los órdenes jurídicos, o por lo menos los escenarios donde se ventilan estos órdenes jurídicos, pues sí tienen punto de origen en un tratado internacional. Y además hace referencia a, en particular, los órdenes jurídicos autocontenidos o autorreferenciados, como es el caso preciso del derecho internacional de inversiones. Yo sé, Rebeca decía, realmente no es un orden tan autocontenido y se pueden aplicar diferentes reglas, por ejemplo, el last rule applies, pero pues por lo menos yo traigo dos argumentos que demuestran que sí puede ser un orden autocontenido, y es primero la definición de objeto del orden, que es la inversión extranjera, y es o sea, los mismos tratados internacionales que creen las sedes donde se ventilan estas controversias son muy claras en establecer qué se puede ventilar ahí y qué queda por fuera. Y lo segundo es precisamente ese acceso directo a estos foros internacionales, que nosotros podamos saltar si queremos, incluso el derecho nacional. Pues, otra prueba de que sí son autocontenidos y que sí existe fragmentación, por lo menos en el caso del derecho internacional de inversiones, son varios fallos que ya se han generado en donde el Tribunal de Arbitramiento descarta de plano otros órdenes jurídicos, en especial el caso de los derechos humanos. Es el caso de Von Pelsfond versus Zimbabue, Grand River Enterprise versus Estados Unidos, Glamis Gold versus Estados Unidos y Bear Creek versus Perú. En los 4 casos dijeron, sí, sabemos que existen los derechos humanos, pero no nos corresponde pronunciarnos de eso porque trasciende el objeto para el cual fuimos constituidos y la ley aplicable, como dice Dani. Ahora bien, la integración sistémica que plantea precisamente que no se pueden, como les decía, no se pueden tener uno sobre otro o priorizar uno sobre otro, sino que se debe tener en cuenta tanto el contexto normativo en el que se generan, y porque en contexto normativo me refiero también a los demás órdenes jurídicos, pero también deben hacer referencia a los principios generales del derecho y ese derecho internacional general. Pero más allá de eso, y que es la preocupación que nos ha trasnochado a Paola y a mí, va durante ya 2 años y medio que tenemos el proyecto de relaciones entre derecho internacional y derecho interno, es, vale, digamos que podríamos utilizar la integración sistémica, que era un poco lo que planteaba Marce, el juez nacional podría tener en cuenta y fundamentar sus decisiones en derecho internacional, teniendo en cuenta los diferentes órdenes, es cómo hacemos para que el juez internacional o el árbitro internacional tenga en cuenta el derecho nacional y cómo son esas relaciones que se generan entre el uno y el otro. Pau, en el caso visto desde abajo, plantea la teoría del pluralismo jurídico constitucional y habla de cómo hay diferentes tipos de cláusulas de articulación, recepción, jerarquía e interpretación, y fundamenta parte de su teoría en algo que dice Matías Kuhn, y es, si bien los compromisos internacionales son importantes, no pueden estos en algunas situaciones desconocer factores sustanciales, procesales o jurisdiccionales. Y en ese mismo entendido, lo que yo propongo un poco, y pues esto está un poco crudo porque es el último capítulo de mi tesis, es tener una concepción heterárquica del derecho internacional y el derecho nacional. Es decir, no hay ningún tipo de jerarquía entre las disposiciones de derecho nacional, por lo menos constitucionales, y el derecho internacional, sino que dependiendo del caso se articulan de una manera diferente. ¿Por qué? Pues porque de todas maneras hay que hacer una ponderación, por lo menos cuando entran a jugar dos bienes jurídicos protegidos por órdenes diferentes, pero que son igualmente importantes. En el caso de la inversión extranjera, pues supongamos en el caso de Cosigo y Toby Mining, que es más importante a los ojos del árbitro, pues evidentemente son los derechos del inversionista, pero en realidad no debería ser eso, sino deberían ponderar qué es más importante en general, y no solo para el inversionista o para el Estado, sino para la comunidad internacional. Sí, proteger el medio ambiente, proteger uno de los pulmones del mundo, proteger bienes agrícolas o proteger inversión privada, intereses privados manifestados en inversión extranjera. Y ya. Bueno, pues los felicito porque adicionalmente, o sea, de veras que no, y menos mal lo graban a uno acá. Fue el mejor panel. En todo. No, ¿verdad? Hasta en el cumplimiento del tiempo. Ninguno se pasó de los 15 minutos. Y esa decencia con
el público y con los organizadores, que yo no tengo nada que ver, aquí ustedes que se echaron la carga, pues eso es muy válido. Además, la juventud y lo que han dicho y lo que nos han enseñado es realmente sorprendente e importante. De veras, ustedes, yo después trabajo para ustedes cuando quieran. No tengo problema con eso. Bueno, preguntas, comentarios. Adelante. Felicitaciones. Muy interesantes las exposiciones. Ahora, simplemente a modo no de crítica, sino de crítica interna, no destructiva, sino constructiva. Esto de la no jerarquía, pues no debemos hablar de no jerarquía, pero en el fondo tenemos que utilizar jerarquías en los argumentos para tomar una decisión. Como Daniel decía, hay que realizar una ponderación, en esa ponderación la decisión que se tome implica que por lo menos para ese caso concreto hay una mayor jerarquía, ¿no? Entonces, eso de la idea de no jerarquías también, de que el decir no tiene que haber jerarquías, ¿de qué tipo de principio es? ¿Nacional o internacional? Pero es un tipo de principio que parece ser meta normativo frente a los otros, es como una forma de solución del caso. Entonces, esa misma norma que dice no jerarquías implica que es de jerarquía superior, ¿sí? Entonces, la idea de no jerarquías, matizarla de pronto, en una idea, diferenciar como tesis dogmática o tesis teórica de derecho internacional, pero no como en la argumentación. En la argumentación no se puede hacer al lado la jerarquía, es necesario. Ahora, lo de la debida diligencia, también los argumentos de Daniel, que son buenos para defender al Estado, pero son indeterminados, la debida diligencia. Y también la idea de sistematización, el punto es que puede ser utilizado esos mismos argumentos para que prevalezca el interés del inversionista. Es decir, esa indeterminación no ayuda a que sea un argumento a favor del Estado colombiano. Y Marcelo, ambos muy interesantes las dos exposiciones. Respecto a lo de Marcelo, me parece que la idea es tener en cuenta las decisiones de la Corte Constitucional por parte del tribunal, de quienes vayan a realizar el arbitramiento, tener en cuenta la Constitución como razones y que hagan una integración con el Tratado de Libre Comercio, pero es para la toma de decisión de estos árbitros. Es decir, no la Corte tiene que integrar, pues porque ya tomaron esas decisiones, sino el consejo que entendí que da Marcelo es tener en cuenta las decisiones de los jueces más el tratado para que ellos hagan una integración. ¿Por qué? Porque los jueces toman decisiones no previendo que van a generar un daño, porque si no, no lo tomarían. Están defendiendo otros intereses. Entonces me parece que es para el arbitraje. Y listo, serían esas dos. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante, Masi. Maciek. Pues yo tengo una pregunta muy breve y quiero referirme a últimas frases que habéis dicho aquí, que yo eso no entiendo un poco, que tú has dicho que no hay jerarquía que entre ese derecho interno y derecho internacional, pero para mí como el derecho internacional público eso es claro, según la sentencia de PCIJ de Libre Ciudad Gdańsk. Yo espero que siempre, nunca el país no puede decir que no puede cumplir obligaciones internacionales porque por sus leyes internas. Por eso, para mí, no entiendo por qué lo dices en ese momento, porque para mí eso es súper claro. Y si puedes elaborar un poco sobre eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Sí? Yo voy a hacer los míos para aprovechar. Igual siempre pregunto cuando estoy al otro lado. Entonces, bueno, primero, al final el mismo comentario. O sea, para la Corte está haciendo otro trabajo e identificar quiénes son los, esto para Marcelo, quiénes son los destinatarios finales de sus decisiones. Ellos no están pensando en eso, sino ellos están pensando es en la constitucionalidad, una cosa ya etérea y disque técnica y de sabios. Menos mal, pues yo como no soy abogado, entonces no sé de esas cosas.
Pero ahora, me parece buenísima la idea, de todas maneras, de usar, no lo había oído antes, usar argumentos de la Corte, aunque también por el otro lado hay argumentos de la Corte que son como duros, pero bueno, habrá que mirar eso. Y mi sugerencia otra vez, como sociedad civil, hagan un buen escrito y mándeselo a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio de Comercio Exterior. Háganlo. ¿Ah? ¿Cómo? No lo van a hacer. No lo van a hacer, pero sí ayudamos o ayudan ustedes en alguna manera, porque los van a leer. Eso no tenga la menor duda. Y de pronto uno de esos funciona. Uno nunca sabe al final del día los árbitros qué van a decir. Entonces yo creo que eso es mi consejo, es alentarlos a que lleven esto sobre la... Bueno, yo veo que Paola ya logró tener seguidores, ojalá, de teorías. Yo no he logrado eso en 25 años, que llevo a cabo 30, yo no sé cuántos, pero ojalá ya tuviera... No, pero esos no valen. Entonces, la otra, de Daniel, o sea, el tema de la integración sistémica, allí yo dijo algo que o sea, cuando hablen derecho internacional, por favor, olvídese de la Constitución. Porque dice que va a ponderar. Y esa ponderación es poner en manos de los jueces internacionales la justicia. Y para eso vamos a depender de árbitros buenos, buena gente y ángeles. Y eso no existe. Tengo que notificarlos que estamos en el infierno. No estamos en el cielo. Si al caso, algunos que estamos mejor en la vida, estamos en el purgatorio. Léanse Dante y estamos por allá como en el noveno infierno, yo no sé en qué, o en el limbo, yo no sé dónde diablos estamos, pero esto es el infierno. Y el infierno de los abogados. Exacto. Entonces, con intereses, con cosas, con todas las críticas que hay ahí, y eso le cabe a casi cualquier corte, entonces el tema de por eso prefiero el derecho puro positivo. De lo que sí puede hablar para mejorar, no, es una sugerencia, digo mejorar en los términos horribles que yo lo digo, pero es una técnica. O sea, el documento de Koskeniemi tiene esa importancia. Dice, aquí hay unos elementos técnicos, jurídicos, que permiten que yo pueda integrar sistémicamente las áreas. Y ahí están los artículos, el artículo 42 del CIADI y los artículos generales. Siempre le dan un espacio al derecho local. Ahora, le voy a dar la respuesta para su tesis y a ustedes de su integración normativa. Está en la historia. En la historia del derecho, cuando no distinguíamos que había un derecho internacional y un derecho local. Siempre se ha dicho de todas maneras que el derecho internacional estaba de superior jerarquía desde antes de Batel, pero allí está. En la práctica, los estados integraban los dos regímenes y se echaban el discurso, se echaban en su carretazo y decían, el derecho de gentes dice esto y el derecho local dice esto. Y no tenían problema con eso, no les dolía el estómago. Entonces, allí yo creo que está parte de la respuesta en lo que ustedes están buscando de su integración entre el derecho local y el derecho internacional y jerarquías. Claro que hay una jerarquía, y es una jerarquía formal. Todos firmamos la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, en donde aceptamos que en el artículo 27 dice que el derecho internacional es superior al derecho local. Y el ombligo del artículo 4 constitucional, esa no sirve. Eso es, si yo me miro aquí al ombligo, no los veo a ustedes que me están diciendo. Y ese es uno de los grandes problemas de nuestra Constitución. No se hizo para enfrentar la globalización. Y por eso nuestros constitucionalistas allá de la Corte, y los otros también de pronto, pero los de allá que son los que más se ven y más dicen cosas, pues por eso ellos tienen unas dificultades argumentativas para llegar a unas decisiones que uno diga que sean coherentes, porque hay demasiadas cosas en la Constitución que los lleva a usted a ponderar y a hacer justicia. Ya, qué pena me demoré tanto. Solo una cosita. Yo también tengo, no más que comentarios, ahora sí son preguntas. Para Marcelo, yo
hago evidente en la misma pregunta que formulé el día de la sustentación de tesis. ¿Cuál es el límite del juez nacional en la interpretación de los tratados internacionales? Y para Daniel... ¿Puedes explicar un poco más? O sea, como, sí, no, porque decimos que el juez nacional, ¿no?, va a tener la necesidad de formar una decisión, ¿cierto?, basada en argumentos de derecho nacional, pero también de derecho internacional, ¿cierto?, hacer una argumentación responsable. Esa argumentación responsable debe integrar entonces el derecho internacional tomando las medidas menos incompatibles, ¿cierto? Digamos una suerte de decisión que favorezca a ambas partes, algo así como salomónico, más o menos, ¿cierto? Pues, si es lo que dice el tratado, sí. Vale, entonces, y eso lo va a hacer el juez constitucional a la luz de la teoría que usted nos propone. Bueno, la teoría no, a la luz de la propuesta mejor. Y en ese entendido, mi pregunta es, ¿y cuál es el límite de interpretación? ¿El juez puede ir más allá de las interpretaciones que ya han hecho los jueces internacionales respecto de una disposición, por ejemplo? Digamos, si es un tratado bilateral de inversión que ha tenido ya 14 laudos en los que se han pronunciado sobre esa disposición. Pensemos en la famosa de esta mañana que tanto se discutió, la de trato justo y equitativo. ¿Puede la Corte Constitucional cambiar el espectro de esa interpretación? Entonces, esa es mi pregunta. Y para Daniel, a mí me llama mucho la atención la propuesta. Era la primera vez que la escuchaba. Daniel algo me había contado, pero yo como yo soy neófito en esos temas y digamos, me he empezado a interesar en ellos. A mí me llama mucho la atención esos modelos, o bueno, esa idea de jerarquía, porque aún no la entiendo, pero quisiera entenderla en algún momento, porque la verdad es que no veo todavía cómo, pero seguramente es mi culpa y no que la teoría no sea clara. Pero la pregunta básicamente es, ese modelo de jerarquía no se podría basar, es que no sé si fue porque en la presentación fue muy rápida o sencillamente no se mencionó, o si de repente soy yo el que estoy queriendo entender que esa jerarquía entonces empieza a mostrar la emergencia o la importancia de unos principios, ¿cierto? De unos principios generales del derecho que aplican para todos los sistemas jurídicos, llámense nacionales o internacionales. Porque si eso es así, ¿cierto? Si hay esos principios universales que nos permiten dar esa interpretación y solucionar estos casos en los que se incompatibilizan las normas nacionales con las obligaciones internacionales, pues entonces eso sí que sería una buena solución, ¿cierto? Ahora la pregunta es cuáles son, cómo los identificamos, ¿cierto? Y cuál es de nuevo el alcance de esas normas. Bueno, comienzo por un poco el comentario de Diego y al hilo comentario del doctor José Manuel. En principio, la propuesta es para la Corte a futuro, porque no lo ha hecho, eso es claro. Lo que ha hecho, como yo lo demuestro, es usar normas que están respaldadas en intereses constitucionales, normas internacionales que tienen respaldo en intereses constitucionales, e ignorar las normas internacionales que no tienen respaldo en intereses constitucionales. Ahí hay un gravísimo problema, y es que pues en el derecho nacional hay una clara jerarquía constitucional de ciertos intereses sobre otros, derechos humanos y medio ambiente sobre los demás, y en el derecho internacional no hay esa tal no jerarquía, pero tampoco hay una prevalencia, sino que la fragmentación ha llevado a que en un foro prevalezca uno y en otro foro otro. Eso es muy grave, pero hay que hacer algo. En mi tesis esto lo explico con mucha más detenimiento por la importancia de los jueces nacionales en el desarrollo del derecho internacional, pero para resumir la Corte tiene que a futuro integrar esas otras disposiciones en materia económica, y lo tiene que hacer en respuesta a lo que usted mencionó, porque lo demás es demagogia. ¿Sí? Es demagogia que la Corte diga protejo los páramos y nos quedamos sin el 32% del presupuesto nacional. Tal vez tiene que buscar una solución y no lo está haciendo, y tenemos 6 demandas y tenemos otras amenazas, y tenemos la demanda que seguramente es una demanda, a mi juicio, temeraria, porque es la demanda más alta presentada en el 2016 en todo el mundo. Las pretensiones más altas de todo el mundo se presentaron contra Colombia en el caso de Cosigo. Pero la verdad es que así no nos condenen en todas las pretensiones, sí vamos a tener una afectación muy grave. Y eso le está pasando a todos los jueces, porque además en los últimos estudios de dinero dicen que el 50% del PIB nacional está en pretensiones contra el Estado. O sea, eso es
inimaginable y hay que hacer algo. Corte a futuro integre esas normas, pero por el momento Estado use lo que le dijo la Corte, particularmente en las excusas de incumplimiento de normas internacionales en materia económica, por cumplir otras normas igualmente internacionales. Por eso yo acá como que me voy por la fácil, no, digamos, no me meto de lleno en el tema de la jerarquía nacional e internacional, sino que me voy por la fácil y le digo, use normas internacionales. Póngale de presente a los árbitros que hay otras normas internacionales que también son relevantes a través de la integración sistémica, pero con normas internacionales. Y me voy por la más fácil aún, que es, en 5 de los 6 casos, si usted tiene un TLC que incorpora normas de medio ambiente, use esas normas de medio ambiente. Adapte lo que dijo la Corte y métalo al capítulo de medio ambiente y mire qué puede hacer. Como lo mencionó, hay muchas restricciones en esos TLCs, pero es mejor que el TBI con Suiza, que es el otro instrumento al amparo del cual nos demandaron, que no menciona ni medio ambiente ni derechos humanos en las 9 páginas que tiene, porque me puse en la tarea de revisarlo. Entonces, si tiene un TLC, use esas normas del TLC. No sé qué hacer en el TBI, porque ahí sí ya tendrá que usar el precedente, pero bueno. En todo caso, use esas normas y trate de articular, por ejemplo, los capítulos de medio ambiente con el capítulo de inversión, siempre que el tratado lo permita, porque creo que no se ha hecho correctamente. Y sobre la segunda pregunta, ¿cuál es el límite del juez nacional? Los jueces nacionales históricamente han tenido un rol en el desarrollo del derecho internacional, ¿sí? Digamos, el proyecto que tienen en Oxford de International Law and Domestic Courts es muy claro en ese sentido. Hay toda una historia de desarrollo. Noel Camper ha desarrollado esa historia y la ha descrito muy bien, pero para ser prácticos, la Corte no puede comenzar a inventarse qué es el trato justo y equitativo, ni qué es la expropiación indirecta. Tiene que tratar de adaptarlo, y cuando se vea a gatas, porque la fragmentación es real y se va a ver en conflictos como en el caso de los páramos, pues al menos use el lenguaje técnico. Diga, oiga, es que tengo que proteger los páramos y no hay medida menos incompatible que protección de páramos. O diga, Estado, arregle con ellos. Estado, tengo que tomar esta medida, es lo menos incompatible que puedo, porque ¿qué hago si la Corte lo demostró? Si permite la explotación de un páramo, se acaba el páramo, o sea, es irreparable. La recuperabilidad de los ecosistemas de páramos es muy baja, entonces, pero estoy usando la medida menos compatible, como lo dice el TLC. La Corte también tiene que meterse en un poco mojarse y hablar del derecho internacional económico, porque lo está afectando, como no lo hacen las otras ramas, porque no corren el riesgo político, pero la Corte sí lo está haciendo y no lo hace técnicamente. Tiene que hacerlo técnicamente para responderle, use el precedente, use las normas y use los textos, porque el precedente hay que adaptarlo al texto que depende de cada tratado. Entonces use los tratados, pero no los ignore, porque es demagogia y hay transformaciones constitucionales tácitas vía tratados de derecho económico internacional que nadie ha analizado. Nadie sabe cómo quedó nuestra Constitución después de los TLCs que tenemos o los tratados bilaterales en materia de inversión. Y cambió. Esa es simplemente mi intuición. Tengo ganas de desarrollar un proyecto en ese sentido, pero ha cambiado. Seguramente ha cambiado. En el caso de las semillas, por ejemplo, también es claro. Entonces, ayude a tener en cuenta ese fenómeno. Vale, primero que todo, muchas gracias a todos por sus comentarios. Como les digo, es un proyecto de investigación en construcción y son súper válidos y súper constructivos, más que destructivos. Con relación a lo que decía Diego, pues lo único que puedo decir es, en cuanto a lo del tema de las no jerarquías, evidentemente en cuestiones argumentativas sí habría una jerarquía, pero lo que yo planteo es un poco en abstracto. Ninguna norma internacional o nacional tiene una jerarquía, sino depende del caso en concreto y cómo se va a aplicar de acuerdo a la argumentación. Respecto a tu pregunta, yo la respondería de dos maneras diferentes. La primera es, no podemos perder de vista que esa norma que tú mencionas sobre ningún país o ningún estado puede alegar su derecho interno para incumplir una obligación internacional fue creada bajo los modelos teóricos de las relaciones entre el derecho internacional. Es decir, ya sea desde monismo o dualismo. Lo que yo estoy planteando es desde una perspectiva completamente diferente, y es aquella que desconoce que sea uno superior frente al otro o que sean dos órdenes completamente desarticulados.
¿vale? Y la segunda respuesta es, también partiendo del origen de esa normatividad, no podemos perder de vista, desde mi perspectiva, yo sé que acá varios, si pudieran, me lincharían por el foro en el que estamos, fue pues esa norma parte o tiene un origen imperialista, que es desde la estructura misma de cómo se constituyó el derecho internacional. Respecto al comentario que me hacías tú, José Manuel, creo que nunca estaremos de acuerdo varios entre el tema de la constitucionalización del derecho internacional, pero digamos que lo que yo planteaba se enmarca en un tema aún mayor y es precisamente criticar el sistema internacional como está previsto actualmente. Y obviamente la propuesta que estoy haciendo de la heterarquía normativa, más allá de la integración sistémica, porque tal vez no fui muy claro, pero son como subsiguientes. Una era la integración sistémica como herramienta y más adelante en un mundo ideal donde el sistema de árbitros internacionales en materia de inversión no funcione de esta manera tan secreta, tan privada, con una elección de árbitros privados que representan intereses privados, pues podría aplicarse esa idea de la ponderación dentro de la heterarquía, más no dentro de la integración sistémica. Y respecto a tu pregunta, Wilfredo, pues digamos que ya ha habido varios doctrinantes que se han planteado si existen unos principios, entre comillas, universales que pueden ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, Bogdandi plantea pues, sus tres principios, que son la cooperación democrática, la subsidiariedad y la protección de derechos fundamentales. Matías Kuhn habla del debido proceso o la legitimidad procesal. Otros hablan de la interpretación conforme y el efecto directo. Yo incluso añadiría uno adicional que es los bienes públicos globales. Yo quiero hacerte al final una pregunta, no para ponerte contra la pared, pero sí de pronto para que lo incorpores, y es cómo salirle al paso a aquel artículo 27 de la Convención de Viena en ese sentido, aunque, digamos, claro, estoy de acuerdo en que fue avalado por un modelo teórico, pero existe. Entonces, si llega otro modelo teórico, está bien, pero habría que pensar cómo combatir eso que está concreto y que pues ya es positivo. Simplemente para que lo tengas en cuenta si se te ocurre algo o si Paola tiene... Marcelo, la respuesta la diste tú. Es que esas normas nacionales pueden servir para alegar o para hacer alegatos frente a tribunales internacionales, son a su vez en su mayoría y en gran parte normas también de derecho internacional. Perdón. Entonces ahí se junta lo que tú decías con lo que decía Daniel. Claro, pero eso es diferente a la propuesta de jerarquía y de relación entre el derecho nacional e internacional. Ahí solo estamos hablando de derecho internacional y en eso estoy de acuerdo. Y por eso es que yo me voy por la fácil, por eso digo, es la fácil. Pero ya cuando hablamos de lo difícil, ¿cómo salirle al paso a eso? A eso me refiero. Ya cuando hablamos de la difícil, la fácil... ¿Con la qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, pero es que hay que respetar... o sea, aquí ya, pues, mi posición ya es clara, el que no la haya visto. Hay que respetar unas formalidades mínimas que están en los textos, ¿sí? Que es lo que la voluntad de los estados han expresado. Y por eso hay que quitarse la idea constitucional de que si hay una norma que me incomoda, ¿cómo le tuerzo el pescuezo para decir que eso no fue lo que dijo o que ya no se debe aplicar? No, también, pero el truco es más elaborado y no queda en manos de la justicia. Esa es la preocupación. Lo que tenemos que hacer es utilizar los instrumentos técnicos, ¿sí? Porque cuando se están resolviendo los casos, en eso es que se resuelven. Si permitimos, bueno, no es que permitimos, ¿no? Porque no podemos hacer nada, pero si alentamos la idea o aceptamos la idea de que podemos darle unas interpretaciones a los artículos de los tratados que no tiene, estamos desordenando el sistema. Pero que no tiene según quién. ¿Cómo así? ¿Quién dice que eso puede ser un contenido viable de la norma? Los árbitros. Claro, pero digamos entre la relación, el tema yo estoy con el tema de jerarquías en este momento, del artículo 27. Ahí está. Sí. Usted no puede alegar su derecho interno. Y el derecho interno...
No se puede alegar en un caso. En un tribunal internacional. Exacto. Estupendo. ¿Y no hay otras normas de derecho internacional que yo pueda alegar? Claro que sí. Para eso utilizo los mecanismos técnicos que los abogados técnicos se inventaron, es decir, las normas de interpretación. Esa es ahí está. Ese es, pero no la ponderación, es mi criterio, o sea, porque no podemos dejarla es la recolonización, es apoyar la idea. No, nosotros somos tomadores de ideas. Claro, yo no me acuerdo de Tarzán, ¿sí? Pero sí me acuerdo del Corazón de las Tinieblas, que es mucho más interesante la obra de Conrad, y no una historieta escrita por un gringo. Pero la recolonización argumentativa, ¿sí? Es decir, que si nosotros tomamos esta idea de decir que los cortes, y de dónde vienen todas esas ideas, de Europa. ¿De dónde vienen esas ideas en donde nos están diciendo constitucionalicemos el derecho internacional? Apliquémosle estos principios. ¿Para qué? Para decirnos que ellos serán siempre los que tienen la última palabra porque pueden argumentar de alguna manera que pueden ponderar cuál es el principio que vale. Esa es la mayor preocupación que yo tengo con esas tesis. Y bueno, ya se convirtió en una discusión ya un poquito insalvable, pero no sé quién termina Wilfredo, adelante, termine con el seminario. ¿Quieren unas conclusiones generales? Ya que las preparaste, por favor. No las voy a leer, por supuesto, pero primero que todo quiero agradecerles a todos, sobre todo a aquellos que resistieron las 2 jornadas bastante intensas, sumamente interesantes. Yo tengo que confesar algo. Es la primera vez que me incorporo en la organización de un foro y por ende sentía... No. Bueno, cariño por supuesto, pero sentía como la obligación de estar en todas las conferencias. Y eso solo lo había hecho tal vez cuando era alumno de pregrado, pero yo salía sumamente desilusionado, porque habían conferencias muy malas. Pero esta vez, no es porque haya sido el foro que nosotros propusimos, ni mucho menos, pero la verdad es que el resultado es sumamente gratificante. O sea, hemos encontrado unas posturas bastante novedosas, bastante, digamos, reivindicadoras de bienes jurídicos que aún no habíamos escuchado y que, por supuesto, dan una luz de esperanza para las controversias internacionales que ya están en este momento trabadas y aquellas que seguramente se van a trabar en los futuros meses o años. Y en ese sentido, creo que si bien es la segunda vez que hablamos en la universidad, porque la primera vez lo hizo José Manuel hace 17 años, de los intereses nacionales, porque él reivindicó eso, imagínense, hasta eso lo aprendí. Pese a que tenemos la segunda oportunidad de debatir el tema de la defensa de los intereses nacionales, creo que esta vez lo hacíamos desde un punto de vista muy distinto, y es que nunca el Estado colombiano se había visto ante una situación como estas. Y empezar a buscar soluciones desde la academia, ¿cierto?, analizando diferentes posturas, teorías, y aunque lastimosamente no contamos con la participación del sector público, lo que nos hace, digamos, un poco deficitario en el análisis, ¿no? Porque la idea era hacer un diálogo multiactor, pues no se puede hacer multiactor, pero vamos a tener la certeza que ellos van a conocer estos textos porque la idea es publicarlos, ¿cierto? Y publicarlos y difundirlos lo mejor que se pueda. Y en eso, pues, agradezco a todas las personas que han participado. Unas sencillas conclusiones. Yo las hice panel por panel y me llama la atención que en casi todas tenemos solución. O sea, yo de verdad, en algunos casos, por ejemplo en inversión extranjera, pese a que ese no es un tema de mi experticia, pero he trabajado una que otra cosa, yo tenía un panorama sumamente desesperanzador y me encuentro con unos argumentos que hoy día me hacen iniciar un muy buen puente. Pero entonces, empecemos con el aspecto territorial. Las conclusiones en este panel tal vez están en completa contradicción con lo último que estábamos discutiendo, en tanto que
todos los ponentes en aspectos territoriales están de acuerdo con que los argumentos constitucionales no están llamados a prosperar, pero sobre todo no porque no haya esa tal interpretación de la que estábamos hablando, dándole el nombre que queramos, sino sencillamente porque hemos encontrado que en los litigios de delimitación territorial y marítima existe una suerte de esquizofrenia constitucional por parte de los estados que están en esos diferentes. Es decir, los estados decidieron solucionarlo vía norma constitucional y todos están alegando su constitución y eso por supuesto no va a llevar a ningún lado. Por lo tanto, el consenso del panel es buscar una solución negociada a los intereses del estado en controversia y mirar o examinar lo que pasa en otras experiencias. Ayer algo que me llamó mucho la atención de una de las intervenciones, precisamente la de Ricardo Abello, es recordarle a Colombia que no es el primer país que le pasa esto, que ya hay otros países y que ya hay soluciones de la Corte Internacional de Justicia que no gustaron, pero que se implementaron. ¿Cómo se implementaron? Vía negociada, utilizando instrumentos internacionales como por ejemplo comisiones binacionales de implementación del fallo. Esa termina siendo la gran propuesta de este panel. En materia de migraciones, pues en materia de migraciones encontramos sin lugar a dudas un mundo globalizado que tiene un efecto de carácter humano en el que efectivamente la movilidad de las personas no es otra cosa que un derecho reconocido por los derechos humanos y que nos permite crear un sistema de protección avalado en los diferentes niveles internacionales, lo que podríamos denominar el derecho de los migrantes. Así, lo importante de este panel es mostrar que el problema actual es considerar la migración como una amenaza para la seguridad nacional, una amenaza para el orden público interno o para el sistema económico de los países que están recibiendo a las personas que ejercen su derecho a migrar. Por lo tanto, estas circunstancias generan unos problemas o unas manifestaciones de discriminación hacia los migrantes y la emergencia de unos discursos del odio hacia estas personas. De tal manera que la solución, particularmente para el Estado colombiano que está sufriendo esta circunstancia, es empezar a crear una normatividad, no vía administrativa, sino vía legal, que reconozca los derechos de estos migrantes y, por supuesto, que haya un reconocimiento absolutamente legal, no administrativo, como actualmente se está realizando, de los derechos de los migrantes a través de una política exterior clara y armonizada respecto a cada uno de los problemas. Tercer circunstancia o tercer objeto de análisis fue el comercio internacional. Las conclusiones nos muestran que aunque el sistema multilateral, es decir, lo que fue el inicio de la GATT y posteriormente la OMC, fue un sistema pensado en protección de mínimos, hemos podido encontrar que los diferentes niveles de integración han empezado a aumentar la protección de los diferentes intereses que se debaten en el comercio internacional. De tal manera que el problema actual en el comercio internacional es la fragmentación, pero no del derecho internacional como tal, sino del derecho internacional económico mismo, generando unos múltiples foros de solución de controversias y asimismo encontrando diferentes derechos aplicables, generando el fenómeno que muy bien nos explicaba ayer Julián Tole, que se conoce como el Spaghetti Bowl. En ese sentido, estamos en una situación de incertidumbre que exige una reflexión sobre la conveniencia de seguir celebrando esos tratados internacionales en esas direcciones y gestionar de manera responsable los intereses de los estados en la protección y amplificación de las obligaciones de carácter comercial. Es por eso que la propuesta más grande que se hace en el panel es pensar en posibles renegociaciones de aquellos aspectos que están generando los inconvenientes respecto de los intereses de los estados de la región. Por último, el tema de inversión extranjera. 4 paneles al respecto, 4 paneles sumamente interesantes. Tres paneles sumamente interesantes con unas conclusiones diametralmente favorables para los intereses de los estados. Comenzamos con un primer panel en el que se empieza a proponer cómo puede la interpretación de los tribunales arbitrales contener un sesgo ideológico que permite pensar la no existencia de un concepto de neutralidad en las decisiones de estos órganos de solución de controversias. Y teniendo en cuenta que los análisis tendrán un efecto diferente desde la esquina del derecho internacional que se analice, sin que Pablo Andrea estuviera presente en ese momento, utilizo esa frase que es propia de ella,
teniendo en cuenta entonces que el efecto será diferente desde la esquina del derecho internacional en la que se analice, es necesario que empecemos a buscar nuevas estrategias de interpretación de estos tratados junto con el derecho nacional. Asimismo, nos hacen una propuesta que es empezar a buscar instrumentos de interpretación en el derecho internacional público, ¿cierto? Encontrando así básicamente un llamado a la interpretación sistemática del artículo 31 y siguientes de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Asimismo, por ejemplo, Federico propone redefinir el concepto de inversión, y esa redefinición del concepto de inversión se hace, y valga la redundancia, a través de una redefinición de la estrategia de inversión de los estados, en la que se tenga en cuenta, por supuesto, el concepto de desarrollo de los estados a los que se les va a aplicar esa inversión. Por otra parte, tenemos un segundo panel en el que encontramos a Laura Galindo, Diana Correa, Andrés Cárdenas, Nicolás Lozada, en los que también encontramos unos argumentos bastante interesantes. Encontramos que la defensa de los estados en los escenarios de inversión de arbitraje puede tener una doble arista, o bien pueden argumentarse de manera pasiva, es decir, ejerciendo una defensa respecto de cada una de las pretensiones que presentan los inversionistas, o por el contrario puede tener una defensa mucho más activa y proclive a un ataque respecto de las conductas de los inversionistas en el derecho nacional en el momento en que se desarrollen las inversiones. Asimismo, Diana Correa nos habla de una suerte de concepto de estabilidad jurídica sumamente amplio y que está cambiando. ¿Cambiando en qué sentido? En que no se trata de no cambiar el derecho, sino de empezar a establecer cambios razonables, previsibles y no arbitrarios respecto de las decisiones que se tomen en el derecho nacional para no afectar los derechos de los inversionistas. Y por último, una propuesta de Andrés Cárdenas que nos refiere a los nuevos modelos de solución de controversias que eventualmente pueden resultar más favorables con nuevas interpretaciones y con conceptos que, si bien no son novedosos, tendrían una reinterpretación en favor de los intereses de los estados latinoamericanos. Finalmente, el último panel, el panel joven que más sorprendió y que alegremente fue el que más sorprendió, teniendo en cuenta que proponen circunstancias absolutamente desconocidas para el derecho internacional que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en esta casa de estudios y tal vez en todas las demás. Me refiero a la, si se quiere, incorporación de nuevas fórmulas de interpretación o sencillamente de integración de el derecho internacional como un todo, como un sistema que no debe menospreciar el derecho nacional, sino que todo lo contrario, debe empezar a integrar sus decisiones basadas en un diálogo judicial entre el Estado o los jueces nacionales y, por supuesto, el juez internacional. Así pues, Marcelo nos habla de cómo los jueces constitucionales pueden jugar un papel determinante en la defensa internacional de los Estados, creando una jurisprudencia responsable, de manera argumentativa, integrando el derecho internacional y tomando medidas menos incompatibles. Y por último, Daniel, no me voy a referir a las dos personas que se retiraron, Daniel plantea un nuevo modelo de interpretación para los árbitros internacionales bajo la idea de una interpretación sistemática del derecho internacional y un modelo de heterarquía, si mal no estoy utilizando la expresión, lo cual nos permitiría entonces dar una solución mucho más justa y equitativa a los litigios internacionales en materia de inversión. No siendo más, creo que esas conclusiones lo único que nos plantean son nuevas preguntas que tendremos que empezar a resolver. Es decir, este foro lo que hace es darnos nuevos desafíos para la solución de la defensa de los intereses nacionales en los estados. Sin más palabras, quiero agradecerles a todos y celebro entonces que hayamos terminado de manera exitosa pues este foro. Muchas gracias.